Los materiales de laboratorio se clasifican según su naturaleza. Los materiales de vidrio son hechos en un vidrio borosilicatado, que es conocido por su durabilidad y por su resistencia a la corrosión. En primer lugar, tenemos el tubo de ensayo, que es una pieza de vidrio en forma de tubo abierto de un extremo y cerrado en el otro, y se utiliza para realizar pruebas químicas en pequeña escala. El beaker es un recipiente cilíndrico con un borde ligeramente inclinado que se utiliza para contener líquidos y realizar reacciones químicas. El matraz Erlenmeyer es un matraz cuya forma cónica permite una mayor eficiencia en la agitación y mezcla de líquidos. El Kitasato es un frasco con un lateral que termina en un tubo largo y delgado que se utiliza para realizar filtraciones al vacío. Esto permite separar sólidos de líquidos de una manera más eficiente. El balón fondo plano se utiliza para calentar líquidos de una manera más uniforme, ya que su fondo plano permite una distribución homogénea del calor. El balón fondo redondo se utiliza para tener líquidos y realizar reacciones químicas bajo condiciones de ebullición. El embudo de filtración se utiliza para separar sólidos de líquidos mediante el proceso de filtración, permitiendo así que el líquido pase a través del filtro mientras retiene los sólidos. El embudo de polvo, también conocido como embudo de caña corta, se utiliza para transferir sustancias secas de un recipiente a otro sin agua, gracias a su diseño que permite el vertido preciso. Embudo de destilación es un recipiente de vidrio que tiene una forma piriforme que posee una tapa en la parte superior y una llave en la parte inferior. Estos son utilizados para la separación de líquidos invisibles. Vidrio reloj es un recipiente de vidrio con forma circular cóncava utilizado para la evaporación de pequeñas cantidades de líquido. Agitador es una varilla de vidrio utilizada para revolver o mezclar sustancias. Condensador está formado por dos tubos, uno externo de forma cilíndrica y uno interno en el que se puede variar la forma. Este es utilizado para condensar vapores en el proceso de destilación. Matraz aforado es piriforme con tapa y un cuello cilíndrico donde se observa una línea que indica el aforo. Este es utilizado para la preparación de soluciones con concentraciones conocidas. Probeta es un cilindro graduado uniforme con fondo plano y una base. Este es para medir líquidos cuando no se requiere una gran exactitud. Pipeta forada es un tubo abierto por ambos extremos terminado en punta, con un ensanchamiento en la parte central y un aforo en la parte superior. Es utilizado para las medidas exactas de muestras no viscosas. Pipeta graduada es un tubo cilíndrico graduado terminado en punta en el extremo inferior. Este puede ser celológico o graduada a temor. Se usan para medir soluciones donde no se requiere una alta precisión. Bueno, empecemos con el desecador. Este es un recipiente de vidrio que contiene una tapa de vidrio esmerilado y tiene dos compartimentos que están separados por una capa porosa. Este se utiliza para mantener secas las sustancias y conservarlas secas a temperatura ambiente. Seguimos con la bureta. Esta es un tubo cilíndrico largo de poco diámetro que tiene una llave de paso y que tiene graduaciones marcadas a lo largo de su longitud. Esta se utiliza para las titulaciones, donde se necesita medir con exactitud un líquido, el volumen de un líquido. El pinómetro. El pinómetro es un recipiente de vidrio que contiene una tapa hermética. Este lo hay de diferentes capacidades y se utiliza para determinar la densidad de líquidos o sólidos. El tubo Thiele. El tubo Thiele es un tubo de vidrio que tiene una forma de asa tipo así y este se utiliza para determinar el punto de ebullición y fusión de los compuestos. Ahora la caja de Petri. Esta es un recipiente de vidrio con forma de disco, poco profundo. Este tiene una tapa que lo recubre y se utiliza para estudiar los microorganismos, tales como la bacteria. El termómetro de mercurio. Este es un tubo de vidrio
que tiene un bulbo que contiene, en este caso, mercurio, y el cual se utiliza para medir las temperaturas de los líquidos o otras sustancias. Los capilares. Los capilares son tubos de vidrio de diámetro muy pequeño y poca longitud que sirven para la conservación de cantidades diminutas de líquidos. Las micropipetas se utilizan para tomar y dispensar pequeños volúmenes de líquidos de manera precisa. Y por último, el destilador, que se utiliza para destilar mezclas de líquidos con distintos puntos de ebullición. Bueno, esos fueron los materiales de vidrio. Hasta aquí los dejo con mi compañero. Instrumento de porcelana en el laboratorio químico. Este instrumento consta en el embudo de Buchner. Este embudo es de forma cónica, en su interior cuenta con una tapa porosa y se utiliza para hacer filtraciones al vacío. La espátula es de forma plana y consta con unas pequeñas palas en cada una de sus puntas que se utiliza para hacer traspasos de sólidos. El crisol es un instrumento pequeño que consta con una tapa y alcanza temperaturas de más de 1500 grados centígrados y se utiliza para calcinar o fundir sustancias. El mortero es un instrumento poco profundo que va acompañado de un mazo y se utiliza para triturar o pulverizar sustancias. Y por último se encuentra la cápsula de porcelana, la cual es un instrumento igualmente poco profundo, delgado, el cual cuenta con una pequeña pico en uno de sus lados y se utiliza para evaporar sustancias a fuego directo o indirecto. Y con esto se concluye los instrumentos de porcelana en el laboratorio químico. Otro material de los laboratorios puede ser el material de metal, que está constituido por elementos como el hierro, el níquel, la plata o el platino, dependiendo del uso que se requiera. La rejilla metálica se usa para evitar el contacto directo con los instrumentos. Este cuenta con una rejilla metálica y en su centro una área circular de amianto. El trípode se utiliza para sostener la rejilla metálica y el triángulo de porcelana. Este cuenta con un aro metálico y 3 varillas que lo soportan y que le dan estabilidad. Dentro de los materiales de metal contamos con el soporte universal, que cuenta con una varilla que se enrosca en una base rectangular y plana. El soporte universal sirve, por ejemplo, para armar equipos de laboratorio y tener una base para poner los instrumentos. Y el triángulo de porcelana o triángulo de arcilla se usa para sostener el crisol dentro del trípode, para calentarlo, por ejemplo. Este cuenta con en su centro un recubrimiento de arcilla o de porcelana y en sus extremos cuenta con una pequeña varilla metálica. Dentro de los materiales de metal también contamos con las pinzas para soporte universal, pinzas para Bicker, pinzas para buretas, pinzas para el crisol, pinzas de Mohr y las pinzas de Hoffman. Estas dos últimas se usan para evitar la salida de líquidos en un pequeño tubito de goma. Tenemos que tener en cuenta que estas pinzas son exclusivas de estos instrumentos, o sea, que se usan o que tienen especificaciones o formas solo para estos instrumentos ya mencionados. El aro metálico, como su nombre lo indica, es un aro que se puede fijar en el soporte universal. Este hace que sirva como soporte para colocar los embudos de decantación o el embudo de filtración, entre otros. Ya habiendo finalizado con los materiales de metal, doy paso para hablar de los materiales de plástico. En los materiales de plástico tenemos la gradilla, que es un soporte de plástico que cuenta con varios orificios para colocar los tubos de ensayos y dejarlos como una muestra. Y por último tenemos a los soportes para embudos, que estos cuentan con una pequeña llave para colocarlo en el soporte universal, y este cuenta con varios orificios donde se puede colocar todo tipo de embudos.